Muy buenas y bienvenidos al resumen de la etapa 13 de la Vuelta a España 2021. Hoy teníamos una etapa, como ya os comenté ayer, totalmente llana, que supuestamente era para todos los sprinters puros que había en esta Vuelta a España. Vimos que podía haber posibilidad de abanicos porque había muchos campos abiertos durante toda la etapa. Justo después de ayer de la victoria de Magnus Cort Nielsen en la etapa 12, gran victoria para Magnus Cort Nielsen, que lleva dos en esta Vuelta a España 2021, y antes de ayer se quedó a las puertas porque lo superaron en esos últimos 500 metros Primo Roglic y Enric Mas. Veíamos como en ese golpe Riñón finalmente se lleva la victoria. Como ya os he comentado, ya había etapa para los sprinters totalmente llana, único sprint a 15 kilómetros de meta aproximadamente. Y veíamos como había un final picando un poco hacia arriba, pero no era mucho más. A ver si podía estar bastante interesante este final entre todos los sprinters, y no se lo llevaba Fabio Jakobsen con tanta superioridad que los anteriores. Veíamos cómo iban a empezar esa salida neutralizada con todos los líderes en esas primeras posiciones, como de normal, y como casi todos los días de esta Vuelta a España salían en esa salida neutralizada tras cortar la cinta de la inauguración. Llegaban a ese kilómetro cero y prácticamente desde el inicio tres corredores se fueron hacia adelante, que eran Rubio del Burgos, Cuadros del Caja Rural y Luis Ángel Mate del Euskadi. Veíamos como en el grupo la Française de Yel de Keunin y DSM trabajaban para sus sprinters más puros de esta Vuelta a España para intentar llegar y conseguir esta victoria de etapa. No llegaban a tener nunca más de 3 minutos de diferencia, por lo que ya os he dicho que había mucha diferencia de potencia por detrás en el pelotón, donde tiraban los corredores de DSM, Bora, de Keunin Quick Step, también Bikensen, también Mateo Trentin, el equipo UAE. Veíamos como había mucha diferencia de potencia, como ya os he dicho, mucha bajada de diferencia con la fuga, que cada vez iba bajando a más esa diferencia que tenían al principio. Veíamos como colaboraban bien, no tenían ningún tipo de problema, pero eso no hacía ningún tipo de esfuerzo para que la fuga no fuera perdiendo segundo a segundo bastante rápido. Como ya os he dicho, se llevaban totalmente bien, pero esa diferencia iba bajando poco a poco, cada vez más segundos, y eso hacía que en el pelotón hubiera más nerviosismo, y equipos como el Lotto Soudal, que no tienen equipo en la general, quisieran ponerla dura y formar algún abanico porque estaba pegando el viento de costado. Veíamos a los Ineos y a Egan Bernal muy mal colocados. El único que estaba bien era Adam Yates, que había tenido bastante suerte de ese momento estar bien colocado. Se formaban grupos donde se metían bien Enric Mas y Miguel Ángel López y Primo Roglic, pero veíamos a un Egan Bernal bastante sufridor, sufriendo en esa parte, en esa cola de pelotón. Ya he dicho esta mañana de que aún quedaban las etapas más duras y quería descansar, pero no sabíamos qué tanto. Finalmente se volvieron a juntar los grupos de cabeza de carrera, y eso hizo que en la fuga bajara la diferencia a 20 segundos, pero aunque poco después les volverían a dejar ir durante unos 50 segundos aproximadamente. Se volvían a juntar esos dos grupos, que los vemos aquí como finalmente sí se abrió un pequeño hueco con Egan Bernal por medio intentando recuperar, pero con tanta tensión en el pelotón, tanto nerviosismo con todo el mundo estar bien colocado, esa diferencia con la fuga iba bajando cada vez más de los 50 a los 25 segundos aproximadamente, hasta que llegó el fin de la fuga con el gran ritmo que estaban llevando en el pelotón los corredores de DSM, de Keunin, Française de Jay, que querían dar caza a estos tres corredores cuanto antes. Veíamos como Luis Ángel Mate saludaba a todos los participantes de la fuga, les daban caza y se iban hacia adelante, todo el mundo bien colocado para intentar no coger esos abanicos y quedarse por detrás. El sprint intermedio se lo llevaba Fabio Jakobsen porque nadie se lo disputaba. Senechal le lanzaba y pesaba por segundo lugar, y eso nos hacía esperar de que nadie más iba a luchar por ese maillot verde aparte de Fabio Jakobsen, que si lo aguanta va a ser un gran mérito para él después de la caída que tuvo en el Tour de Polonia. Entrábamos en esos últimos 5 kilómetros de la etapa y veíamos a Ineos querer estar bien colocados para no porque no les pasara lo mismo que hace pocos kilómetros. Veíamos también el de Keunin Quick Step, que ponía muy buen ritmo, y eso hacía que hubiera cortes en esas colas de pelotón y se fueran muchos de Keunin hacia adelante para lanzar a Fabio Jakobsen, que veíamos que empezaba a perder metros con los de su equipo. Parecía que tenía un pequeño pinchazo en la rueda delantera. Se quedaba Fabio Jakobsen y el sprinter iba a ser Florian Senechal. Los Alpecin se comían el tapón y tenían que recuperar muchos metros perdidos con el de Keunin, que parecía iba a lanzar al Florian Senechal.
Veíamos como llegaban a esos últimos metros de la etapa, saltaba un corredor del Alpecin Fenix desde muy lejos, le servía como lanzamiento a Florian Senechal y a Matteo Trentin, que estaba muy bien colocado. Salía Senechal emparejado con Matteo Trentin, que la aguantaba muy bien, pero finalmente levantaba el brazo Florian Senechal. Gran victoria para Florian Senechal, que ha sabido aguantar la responsabilidad de que Fabio Jakobsen no estuviera en ese grupo de los favoritos por un pinchazo que había tenido y tenía que ser él, el sprinter puro del de que uno en Quick Step en esta etapa. Gran sprint de Senechal, que ha sabido asumir la responsabilidad y no la superaba en ningún momento. Matteo Trentin, que en esos últimos 5 metros se desesperaba y se quejaba de que no habían podido terminar el sprint como él lo hubiera querido consigo mismo. Lo veíamos bastante enfadado a Matteo Trentin porque tenía una gran oportunidad, porque no estaban los sprinters puros. Finalmente, con la victoria de este hombre, Florian Senechal por delante de Matteo Trentin a 2 segundos, Alberto Daniese a 3, Luka Medved. También en ese mismo grupo entraban Dulf, Alegard, Einor, Soto, Oliveira y Egan Bernal, que le picaba unos 5 segundos aproximadamente por llegar el décimo en la etapa a los demás corredores de la clasificación general, que se habían quedado cortados, pero tenía ya mucho tiempo perdido con Primo Roglic y los demás favoritos a este maillot rojo, que lo porta Eikin por esa fuga que hubo en la etapa 10 por delante de Guillaume Martin, Primo Roglic, Enric Mas, Miguel Ángel López, Jahaik, Bernal, Adam Yates, Sepp Kuss y Grosjean. Seguramente en las etapas de mañana y pasado mañana se lo quite Primo Roglic o el mismo Enric Mas. Si Primo Roglic tiene un mal día, esperemos que no pase nada grave a ninguno de los dos y puedan disputar la etapa con toda la normalidad del mundo, y la Vuelta a España, que tiene pinta de estar más interesante de nunca, con un competidor, Enric Mas, que está muy fuerte últimamente, a ver si puede hacerle daño a Primo Roglic y a su equipo, intentar quitarle ese maillot rojo que virtualmente es de Primo Roglic, pero quién sabe si Eikin lo puede aguantar hasta el final. Maillot verde con mucha claridad para Fabio Jakobsen por delante de Nielsen y Roglic. Maillot blanco asegura un poco más en Egan Bernal por 5 segundos más que ha conseguido en la etapa de hoy, y el Ineos Grenadiers con poca diferencia por delante del UAE y Movistar. Mañana tenemos etapa de alta montaña, la primera grande etapa de esta segunda semana. Vemos como hay un puerto de tercera categoría, uno de primera totalmente enganchados, pero es muy duro, es casi una pared ese puerto de primera categoría. Una gran bajada, un terreno bastante rompepiernas, y ya empieza en el último puerto de la jornada, es el puerto de Villuercas, un puerto de 1500 metros de altitud donde seguro queremos ataques y emoción. Pasado mañana la etapa 15 con muchos puertos encadenados, uno de primera categoría, un segundo de segunda categoría, otro tercer puerto de primera categoría, una gran bajada, un terreno también un poco rompepiernas, y el última subida del día, un puerto de tercera categoría, y luego ya un pequeño falso llano picando hacia abajo en todo momento, que se la jugarán al sprint o en solitario si alguien ha conseguido irse en ese último puerto de la jornada. Bueno, y si os ha gustado el resumen de la etapa 13 de la Vuelta a España 2021, compartir, darle like y suscribiros. Os recomiendo que activéis la campanita para que no os perdáis ningún vídeo de los que subo y lo podáis ver al momento antes de que me lo borre YouTube por los derechos de autor. Espero que no me borren ninguno, de momento no lo están haciendo y aún se pueden ver completos desde el inicio hasta el final sin que os perdáis ningún detalle de la etapa. Nos vemos mañana con el resumen de la etapa 14. Adiós.